Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una historia que ha encendido las redes sociales y ha dejado a millones de fanáticos suspirando. Kerem Bürsin ha sorprendido a todos con un gesto romántico que nadie esperaba. El actor escribió un poema dedicado a Hande Erçel, y las palabras que eligió han conmovido incluso a quienes no creían en su reconciliación. ¿Fue una declaración de amor encubierta? Todo indica que sí. La historia comenzó cuando Kerem publicó en sus redes una imagen con un texto breve, pero lleno de significado. No mencionó nombres, pero los versos hablaban de una mujer de mirada clara, sonrisa luminosa y alma libre. Los fans no tardaron en relacionarlo con Hande. Ella es mi calma en medio del ruido, mi sol cuando todo parece gris, escribió el actor, acompañando sus palabras con una fotografía del atardecer en Estambul. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Las redes se llenaron de comentarios y teorías. Algunos seguidores afirmaban que el poema era una señal clara de que Kerem todavía guarda sentimientos por Hande, mientras otros creían que solo quería rendir homenaje a una etapa importante de su vida. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción de Hande. La actriz compartió una historia con una simple frase: algunas palabras llegan cuando el corazón está listo para escucharlas. Bastó eso para que los rumores de reconciliación explotaran. Según fuentes cercanas, Kerem habría escrito el poema durante los días de rodaje en el extranjero. Un amigo del actor reveló: estaba inspirado, hablaba de ella constantemente. Decía que algunas historias no terminan, solo se transforman. Esa declaración encendió aún más las especulaciones. Los medios turcos comenzaron a hablar de un posible reencuentro secreto entre ambos. No escribo para ser entendido, escribo para recordar lo que siento, confesó Kerem en una entrevista reciente, dejando claro que su poema no fue algo improvisado. Cada verso parecía tener un significado profundo, una conexión directa con los momentos compartidos junto a Hande. En uno de los fragmentos más comentados, escribió: no hay distancia que apague lo que el alma reconoce. Los fans interpretaron esa línea como una referencia al tiempo que ambos pasaron separados. Hande, por su parte, ha mantenido una actitud reservada, aunque en una sesión fotográfica reciente dejó entrever su emoción cuando le preguntaron por el poema. Sonrió y dijo: a veces, las palabras son más poderosas que los gestos. Me alegra que haya personas que sepan expresarlas con el corazón. Esa respuesta bastó para que los fans interpretaran que aún existe una conexión entre ellos. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo. Kerem y Hande son el reflejo de un amor que trasciende el tiempo, escribió una fan. Otros comentaron: no importa lo que digan, ellos siempre vuelven a encontrarse. Incluso varios famosos turcos dieron me gusta a la publicación del actor, lo que generó aún más curiosidad sobre lo que podría venir. Los rumores crecieron aún más cuando varios medios aseguraron que Kerem y Hande habrían coincidido en un evento privado días después de la publicación del poema. Aunque no existen fotos oficiales, algunos asistentes mencionaron haberlos visto conversando en un rincón apartado, lejos de las cámaras. No había tensión, al contrario, se notaba una conexión tranquila, madura, como si el tiempo no hubiera pasado, declaró una fuente anónima al portal turco Magazine Star. Poco después, Kerem volvió a publicar una frase en sus redes que muchos consideraron una respuesta directa al gesto de Hande:
a veces el amor no se explica, solo se siente. La frase acumuló miles de comentarios en cuestión de minutos, y los seguidores comenzaron a compartir montajes y videos recordando los mejores momentos de la pareja. Su historia, que había dejado huella en el corazón de millones, parecía tener una nueva oportunidad. Un periodista cercano al entorno de Ande aseguró que la actriz habría leído el poema varias veces antes de decidir si reaccionar públicamente o no. Ande no es de actuar impulsivamente, explicó. Pero cuando compartió esa frase en su historia, fue su manera de decir que lo había comprendido, que esas palabras le habían llegado. Mientras tanto, Kerem fue visto en los estudios donde prepara su nuevo proyecto, y algunos miembros del equipo notaron un cambio positivo en su actitud. Está más tranquilo, sonríe más. Es evidente que algo lo ha hecho reencontrarse con una parte de sí mismo, comentó una persona del equipo técnico. Los fanáticos no tardaron en rescatar antiguos videos de ambos actores durante los rodajes que compartieron, recordando la química natural que siempre los unió. En uno de los clips más virales, se escucha a Kerem decirle a Ande entre risas, «Eres mi caos favorito». Esa frase, ahora revivida, se convirtió en tendencia junto con el hashtag #el poema de Kerem. Los analistas de medios turcos han señalado que la estrategia del actor podría tener un doble propósito, expresar sentimientos personales y, al mismo tiempo, abrir la puerta a un nuevo proyecto juntos. De hecho, circulan rumores de que una reconocida plataforma internacional estaría interesada en reunirlos nuevamente en una producción romántica. Cuando se le preguntó a Kerem sobre esta posibilidad, respondió con una sonrisa evasiva, «Si el destino quiere que dos caminos se crucen otra vez, no hay muro que lo impida». La prensa interpretó esas palabras como una clara señal de que la reconciliación no solo es posible, sino inminente. Por su parte, Ande ha optado por refugiarse en su círculo más íntimo, pero según allegados, la actriz habría confesado sentirse conmovida y sorprendida por la sensibilidad mostrada en el poema. «Nunca pensé que sus palabras pudieran tocarme de esa forma otra vez», habría dicho a una amiga cercana. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo. Cada gesto, cada palabra, cada publicación de ambos se analiza al detalle. Los fans esperan con ansias un nuevo encuentro, una confirmación, una foto que devuelva la esperanza de que el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no ha terminado, sino que simplemente ha encontrado una nueva manera de renacer. ¿Y tú? ¿Crees que el poema fue una simple expresión artística o una confesión de amor? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo cada detalle de esta historia que, sin duda, aún no ha llegado a su final. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta historia y contarnos qué opinan. ¿Creen que el poema fue una declaración de amor o una despedida? Los leemos en los comentarios.